Muy buenas noches. Siendo las 11:07 PM del día 5 de junio de 2021, da inicio la sesión pública de resolución ordinaria del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, convocada para esta fecha conforme al orden del día y aviso publicado previamente en los estrados de este órgano jurisdiccional electoral. Señor Secretario General en funciones, Juan Manuel Macías Aguirre, verifique el quórum legal e informe sobre los asuntos listados en esta sesión pública. Con su permiso, señora presidenta, se hace constar que se encuentran presentes las magistradas y el magistrado por Ministerio de Ley, integrantes del Pleno, y en consecuencia existe quórum para sesionar válidamente. Asimismo, le informo que será materia de resolución 2 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, con la clave de identificación y partes precisadas en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Muchas gracias. Magistrada y magistrado por Ministerio de Ley, someto a su consideración los asuntos listados para esta sesión pública. Si están de acuerdo, sírvanse manifestarlo en votación económica, solicitando al secretario general informe sobre el resultado de la misma. Le informo, magistrada presidenta, que los asuntos listados fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado por Ministerio de Ley presentes. A continuación tiene el uso de la voz la magistrada Yari Zapata López para dar la cuenta de sus proyectos de resolución que en su ponencia se someten a consideración del Pleno de este tribunal. Gracias, buenas noches. Para solicitar a la maestra Cintia Patricia Campos Lajovich, procedo a dar cuenta con los proyectos de resolución que somete la ponencia a mi cargo a consideración de este Pleno. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada y magistrado por Ministerio de Ley. Doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, número T-JPDC-205/2021, promovido por Carolina Contreras Pérez y Rocío Granados Arreguín por propio derecho, ostentándose como militantes del Partido de la Revolución Democrática, promoviendo en contra de la resolución del 31 de mayo, emitida dentro del expediente AG/GTO/65/2021, emitida por el órgano de justicia intrapartidaria del Partido de la Revolución Democrática, que declaró fundado, pero inoperante, la materia de la impugnación. En el proyecto se propone modificar la determinación emitida por el órgano de justicia intrapartidaria del Partido de la Revolución Democrática en lo relativo a la calificación y análisis del primer agravio hecho valer por las impugnantes, confirmando el resto de la determinación intrapartidaria. Lo anterior es así porque la autoridad responsable, al resolver el asunto sometido a su conocimiento, se pronunció en relación al acuerdo CGIE/174/2021, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, sin que las atribuciones del órgano de justicia intrapartidaria sean suficientes para evaluar los efectos o alcances de los actos emitidos por esa autoridad, ya que los mismos corresponden al ámbito de las autoridades jurisdiccionales. Asimismo, resulta oportuno señalar que las actoras invocaron el acuerdo de referencia para hacer notar que fue a través de la emisión de este en el que se percataron de que no fueron consideradas para integrar la lista de candidaturas de representación proporcional para el Congreso local postuladas por el Partido de la Revolución Democrática, y por tanto, el agravio era consecuencia de los actos ejecutados por el partido político previamente a la emisión del acuerdo del instituto. Por tanto, no lo combatían por vicios propios. En consecuencia, la calificación del agravio como fundado por parte del órgano de justicia fue incorrecto, porque lo adecuado era considerarlo infundado, por lo que se propone su modificación en los relatados términos, dejando intocado el resto de la resolución intrapartidaria, pues los posteriores puntos de disenso fueron analizados y calificados correctamente como inoperantes. Asimismo, doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al juicio en línea para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, número T-JPDC
C-209/2021, interpuesto por Sergio Hernández Vargas, en contra de la resolución de 30 de mayo de 2021, emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, en el expediente CNHJ-GTO-1275/2021. En el proyecto se propone, por un lado, revocar la resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, en tanto que resultó fundado uno de los agravios esgrimidos por el quejoso, al haber desechado con base en una causal que ya había sido materia de análisis en los diversos expedientes TEC-JPDC-139/2021 y TEC-JPDC-160/2021 del índice de este tribunal, donde se estableció que no se le otorgó a la Comisión de Justicia la posibilidad de no conocer la queja por alguna cuestión de incompetencia. Por tanto, se encuentra indebidamente fundada y motivada la resolución impugnada. Por otro lado, a fin de tutelar el derecho de acceso a la justicia de la parte quejosa, se propone asumir jurisdicción y desechar la queja intrapartidaria primigenia, pues quedó acreditado que se promovió fuera de los plazos estatutarios del Instituto Político Morena, esto es, fuera del término de 4 días que señala el inciso D del artículo 22 del reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, resultando extemporánea su impugnación al haberse presentado el día 5 de que conoció del acto. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrada y magistrado por Ministerio de Ley. Muchas gracias, señora secretaria. Señora magistrada y señor magistrado por Ministerio de Ley, someto a su consideración los proyectos de la cuenta. Como no hay ninguna intervención, le voy a solicitar al secretario general en funciones recabe la votación a los proyectos. Con su autorización, magistrada presidenta, María Dolores López Loza. Con los proyectos. Magistrada Yari Zapata López. Con los proyectos. Magistrado por Ministerio de Ley, Alejandro Javier Martínez Mejía. Con los proyectos. Magistrada presidenta, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y del magistrado por Ministerio de Ley presentes. Muchas gracias, señor secretario. En consecuencia, en cuanto al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano TEC-JPDC 205/2021 se resuelve. Único, se modifica el acto impugnado en los términos establecidos en el punto 5.1 de este resolutivo, quedando intocado el resto de su contenido. En cuanto al juicio en línea para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano TEC-JPDC 209/2021 se resuelve. Se revoca el acuerdo de 2 de mayo emitido en el expediente CNHJ-GTO-1275/2021 por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena por haberse emitido sin la fundamentación y motivación debida. Segundo, se desecha por improcedente la demanda primigenia del actor de conformidad con lo señalado en el apartado número 5. Señora magistrada y señor magistrado por Ministerio de Ley, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos listados para esta sesión pública, siendo las 11 de la noche con 15 minutos del día 5 de junio de 2021, se da por terminada la misma. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, buenas noches.